Expertos y asociaciones del sector agroalimentario aragonés se han reunido para acercar a las empresas interesadas el programa piloto y Exporting Spanish Foods Made in Aragón, promovido por la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón. Bueno, los objetivos eran dos. Uno, poner en marcha el proyecto, un proyecto de internacionalización digital, un proyecto que está financiado por el Gobierno de Aragón y fondos europeos y con el que pretendemos conocer el potencial de las empresas aragonesas de alimentación en los entornos digitales y en la internacionalización digital. Por un lado era poner en marcha ese proyecto y por otro lado también era dar a conocer ese potencial a las empresas, empezar a difundir, que ese es uno de los objetivos, empezar a difundir qué oportunidades tenemos en los mercados digitales y cómo las empresas deben de empezar a prepararse para aprovechar esas oportunidades. El programa cuenta con la colaboración de INICOM para facilitar sus oportunidades de internacionalización a través de consultorías personalizadas y un plan de actuación a medida, basándose en los objetivos. Sobre todo requiere de inteligencia, de investigación, inteligencia colectiva, de cooperación, de ser también muy innovador y determinar el mix óptimo de oportunidades en la economía digital y de tener una estrategia de internacionalización. Estamos hablando, e-commerce internacional significa comercio exterior, significa mover mercancía de origen a destino. Todos los datos demuestran que la alimentación y las bebidas es el sector que va a despegar en comercio electrónico. Alrededor de 25 empresas aragonesas han participado en la presentación del programa de cooperación para la internacionalización digital, en una jornada centrada en sus oportunidades en el comercio electrónico y los marketplaces. Pues sobre todo una visibilidad en más de 190 países a un coste muy económico. Hablamos que el paquete más básico son $1.400 al año y por eso tenemos prácticamente como si fuera un equivalente a un stand en una feria internacional virtual y 24 horas al día, 7 días a la semana, y que puede generar negocio en tanto en cuanto haya compradores interesados en este producto y van a ver este producto a través de la plataforma. También han participado en este proyecto el Clúster de Alimentos de Aragón, la Asociación de Cooperativas Alimentarias, la Asociación de Vinos de la Tierra, la Asociación para la Promoción de los Alimentos de Calidad de Aragón y el Instituto Tecnológico de Aragón.